Si alguna familia supo lo que era derrochar sin límites, fueron los Vanderbilt. Mansiones deslumbrantes, yates lujosos, fiestas extravagantes. Sus vidas parecían sacadas de un cuento de hadas, pero detrás del brillo y el exceso se escondía una realidad mucho más oscura. Su historia comenzó en 1650, cuando un humilde sirviente holandés llamado Jan Nartsen llegó a América en busca de una nueva vida. Trabajó para una influyente familia llamada Van Coven y con el tiempo adoptó un nuevo apellido, Vanderbilt, una combinación de Van, que significa de, y su ciudad natal, de Bild. Sin saberlo, estaba sembrando la semilla de lo que, siglos después, se convertiría en una de las dinastías más poderosas de la historia. Pero el verdadero salto hacia la opulencia no llegó hasta varias generaciones después. Fue su tataranieto, Cornelius Vanderbilt, mejor conocido como el Comodoro, quien convirtió el apellido en sinónimo de riqueza y poder. Nació en Staten Island dentro de una familia humilde, pero su ambición lo llevó a convertirse en un titán del transporte marítimo y ferroviario en el siglo XIX. Para mediados de 1800, Cornelius ya tenía un imperio y decidió establecerse con su familia en Manhattan, donde construyó una fastuosa mansión en lo que hoy es Greenwich Village. Pero el tiempo no perdona ni a los más ricos. En 1877, su salud se desplomó y pasó 8 meses prácticamente encerrado en su hogar. Para cuando exhaló su último aliento, su fortuna ascendía a más de 100 millones de dólares, el equivalente a más de 3.000 millones hoy en día. Sin embargo, antes de partir, aún le quedaba una última jugada: decidir quién se quedaría con su descomunal riqueza. En su testamento, dejó $1 millón para fundar la Universidad Vanderbilt en Nashville, pero la verdadera sorpresa vino después. Cuando se reveló la repartición de su fortuna, la familia quedó en shock. Contra todo pronóstico, el Comodoro dejó casi todo su imperio en manos de un solo heredero, su hijo mayor, William Henry Vanderbilt, conocido como Billy. La reacción del resto de la familia no se hizo esperar. Entre furia, envidia y sospechas, el nombre Vanderbilt pasó de ser sinónimo de grandeza a estar envuelto en disputas y traiciones. Y esto era solo el comienzo. La fortuna de los Vanderbilt era colosal, pero no todos en la familia estaban destinados a disfrutarla. Cuando el testamento del Comodoro fue leído, la sorpresa se convirtió en indignación. Su hijo Billy recibió prácticamente todo, mientras que su otro hijo y sus 9 hijas no obtuvieron ni un solo centavo. Pero ellos no estaban dispuestos a aceptar esta humillación sin luchar. 3 de los hermanos de Billy llevaron el caso a los tribunales, alegando que su hermano había manipulado a su padre con la ayuda de un espiritista para quedarse con la fortuna. La acusación era grave, y Billy sabía que un escándalo público podría destrozar la reputación de la familia. Para evitar un juicio que arrastrara el apellido Vanderbilt por el lodo, decidió llegar a un acuerdo. Sin embargo, la cantidad que les ofreció era casi simbólica. Pero el destino ya tenía otros planes para él. Billy no tuvo mucho tiempo para disfrutar su inmensa fortuna. Apenas 8 años después de la muerte de su padre, sufrió un derrame cerebral fulminante en 1885. Lo irónico es que, en ese corto periodo, logró duplicar la riqueza que heredó. Sin embargo, pese a su habilidad para hacer dinero, Billy nunca se sintió cómodo con su fortuna. La veía como una maldición y culpaba a su riqueza por sus constantes problemas de salud. A menudo envidiaba a sus vecinos más humildes, convencido de que la verdadera paz estaba en una vida sencilla, lejos del peso del dinero. Con su muerte, la descomunal herencia pasó a sus 2 hijos mayores. El primero fue Cornelius Vanderbilt. Segundo, pero su gran generosidad impidió que la fortuna siguiera creciendo. Luego estaba su hermano, William Kissam Vanderbilt, quien tenía poco interés en los negocios. Su verdadera pasión no era el dinero, sino los caballos. En 1875, William se casó con Alva Erskine Smith, una mujer a la que muchos consideraban una cazafortunas.
Pero Alba no solo quería dinero, quería poder. Su ambición no tenía límites y su gusto por el lujo era descomunal. Su esposo le compró un yate y con el tiempo acumuló hasta 9 mansiones. Pero el dinero no era suficiente para ella. Había algo que anhelaba más que cualquier joya o propiedad: el reconocimiento de la élite neoyorquina. A pesar de su riqueza, los Vanderbilt eran despreciados por la aristocracia de la época. Para la alta sociedad, su fortuna tenía un defecto imperdonable. Era dinero nuevo, ganado con esfuerzo y no heredado de generaciones pasadas. Pero Alba tenía un plan. Si no podía ganarse su aceptación, la compraría. Su estrategia fue la arquitectura. Durante 3 años y con una inversión de $3 millones, construyó una majestuosa mansión con la esperanza de que esa obra maestra le abriera las puertas de la aristocracia. Pero mientras buscaba su lugar en la élite, en casa la historia era muy distinta. Alba y William ya tenían una hija, Consuelo, pero la relación madre-hija estaba lejos de ser cálida. Alba era una disciplinaria feroz. Golpeaba a Consuelo con un látigo de equitación y la obligaba a usar una vara de acero para corregir su postura. Para Alba, la familia era solo otra herramienta en su juego de poder. Y su hija pronto se convertiría en su pieza clave en una jugada que cambiaría la historia de los Vanderbilt para siempre. Para Alba Vanderbilt, la fortuna no era suficiente. Quería algo más, algo que el dinero por sí solo no podía comprar. Un título nobiliario. Y tenía la estrategia perfecta para conseguirlo: casar a su hija Consuelo con la realeza. La oportunidad llegó con Charles Spencer Churchill, duque de Marlborough. Pero había un pequeño problema. Ni Consuelo ni el duque querían casarse. Sin embargo, eso no detuvo a Alba. La boda se llevó a cabo de todos modos, y cada uno de los involucrados obtuvo lo que realmente le interesaba. Alba logró su ansiada conexión con la nobleza, mientras que el duque, con su ducado al borde de la ruina, consiguió algo aún más valioso: acceso a la colosal fortuna de los Vanderbilt. Sorprendentemente, este matrimonio por conveniencia duró 26 años. Pero antes de que Consuelo se casara, Alba hizo otro movimiento inesperado. Anunció que quería divorciarse de William Vanderbilt, algo impensable en la alta sociedad de la época. Alegó infidelidad, pero los rumores decían otra cosa. Se decía que William no había sido infiel en realidad, sino que había pagado a una mujer para que fingiera ser su amante. ¿La razón? Pensó que era la única forma de liberarse de su turbulento matrimonio con Alba. Tras el divorcio, William se mudó a Francia y se dedicó a su verdadera pasión: los caballos. A pesar de haber nacido en una de las familias más ricas de Estados Unidos, nunca se interesó demasiado por el dinero. Se dice que alguna vez expresó: «La riqueza heredada es un verdadero obstáculo para la felicidad. Me ha dejado sin nada por lo que esperar, sin nada concreto que buscar o por lo que esforzarme». Mientras tanto, los herederos de Cornelius Vanderbilt II no estaban haciendo precisamente un gran trabajo preservando la fortuna familiar. Cornelius había sido demasiado generoso y William estaba más ocupado con sus caballos que con los negocios. Pero había un hermano menor, uno que tenía su propia idea para dejar huella en la historia. Ese hermano era George Washington Vanderbilt II, y su sueño era construir una casa. No cualquier casa, una mansión tan grande que eclipsara a todas las demás. Compró 125.000 acres en Carolina del Norte y contrató a los mejores arquitectos para dar vida a su ambición. El resultado fue Biltmore, una propiedad descomunal con 250 habitaciones y más de 175.000 pies cuadrados. Hasta el día de hoy, sigue siendo la casa más grande de América. Pero, como era de esperarse, construir semejante coloso tuvo un costo. Un costo devastador para la fortuna de los Vanderbilt. Mantener la mansión era una tarea titánica, y tanto George como su esposa Edith pronto se dieron cuenta de que estaban lidiando con un gigante que exigía más de lo que podían darle. Pero el golpe más duro llegó en 1914,
cuando George murió repentinamente durante una simple operación de apéndice. De un momento a otro, Edith quedó sola, al frente de una casa que parecía imposible de sostener y con una carga financiera que se volvía cada vez más pesada. Finalmente, la familia tuvo que hacer algo que, en otro tiempo, hubiera sido impensable para los Vanderbilt. En 1930, Cornelia, la hija de Edith, abrió la finca Biltmore al público, permitiendo que cualquier persona pudiera echar un vistazo a la opulenta vida de su familia. Pero no fue la única en tomar una decisión drástica. En 1934, Gladys Vanderbilt heredó otra fastuosa propiedad, The Breakers, una mansión de verano con 70 habitaciones y 138.000 pies cuadrados que había sido construida en 1895 para Cornelius Vanderbilt II. Pero mantenerla también era un desafío. La solución: arrendarla a la Sociedad de Conservación de Newport por tan solo $1 al año. Los Vanderbilt, una familia que alguna vez representó el exceso sin límites, ahora enfrentaban una realidad que jamás imaginaron: el declive de su propio imperio. El apellido Vanderbilt ya no significaba grandeza, sino decadencia. Derroches, apuestas, infidelidades y malas decisiones financieras marcaron el inicio del declive de la familia más rica de América. En un reencuentro familiar de 1973, los Vanderbilt se dieron cuenta de que ya no eran millonarios. Durante décadas vivieron como la realeza, pero su fortuna se desmoronó por el despilfarro y la falta de un plan para preservarla, a diferencia de otras familias ricas. Las majestuosas mansiones de los Vanderbilt quedaron vacías y fueron demolidas para la década de 1940. Incluso en la muerte, los Vanderbilt gastaron grandes sumas con el mausoleo familiar en Staten Island, diseñado por Richard Morris Hunt, como un símbolo de su legado. Los Vanderbilt dominaron el mundo durante generaciones, pero su caída era inevitable. Así terminó una de las fortunas más grandes de América. Gracias por ver Sombras del Pasado. Si te apasiona descubrir las historias más fascinantes de la historia, no olvides dar me gusta y suscribirte para seguir explorando con nosotros. Y recuerda visitar nuestra página principal para más hechos sorprendentes sobre el mundo. Hasta la próxima.